a la sesión de hoy, ¿sí? Esta sesión tratará sobre los filósofos milesios o físicoi en griego, que significa físicos o filósofos de la naturaleza, ¿sí? Recordemos que el nacimiento de la filosofía se da en Asia Menor, que es el territorio que hoy corresponde a la actual Turquía, y Mileto fue una ciudad muy próspera. Ya hice referencia a que Tales de Mileto, a quien Aristóteles califica como el primer filósofo entre los griegos, ¿sí? No solo fue un gran astrónomo que aprendió mucho de los egipcios, ¿sí? Su ancestría era fenicia, de él sí se sabe el nombre del padre y la madre, y ustedes pueden acudir al capítulo tocante a Tales de Mileto en la obra de Keith Raven Scofield, Los filósofos presocráticos, y ahí se menciona por Diógenes Laercio. Recordemos que Diógenes Laercio, que es nuestra principal fuente biográfica, vivió durante el siglo III después de Cristo, es decir, es una fuente muy tardía, ¿sí? Pero recordemos que la filosofía de la naturaleza fue prohibida en el siglo V antes de Cristo por los atenienses y en plena era de Pericles, ¿sí? En plena democracia. Entonces, tanto la filosofía de la naturaleza como el movimiento sofístico fueron duramente prohibidos, y por esa razón disponemos de fuentes fragmentarias y escasas, dispersas y tardías. Ahora, ¿cuál fue su padre? Examio, y su madre Cleobuline. Es el único caso en el cual disponemos del nombre materno de algunos de los pensadores, ¿sí? Desde luego del periodo presocrático. Ahora, sí se tiene cierta seguridad de que él nació en Mileto. Ustedes pueden acudir al mapa a través de Google Map, ¿sí? O Wikileaks, y entonces ustedes van a poder localizar Mileto, una ciudad próspera, y recordemos que además de ser un gran astrónomo, fue un geómetra. No se sabe si publicó alguna obra, pero sabemos que predijo un eclipse, y hay fuentes que señalan que también fue un ingeniero y propuso una manera de desviar el cauce de un río para que el ejército pudiera proseguir, ¿sí? Entonces, esto lo sabemos a través de Heródoto, ¿sí? El historiador del siglo V antes de Cristo, o sea, muy posterior al periodo en el que vivió y floreció Tales, ¿sí? Entonces, Heródoto pone en duda ese relato, pero es parte de lo que se conoce sobre su vida práctica. Además de que fue un comerciante exitoso,
¿sí? Y recordemos que los griegos practicaban la navegación guiándose por las estrellas, ¿sí? La ubicación de las estrellas. Entonces, el desarrollo de la astronomía estuvo ligado a la navegación y al comercio. Ya les mencioné en la primera sesión en la que presenté el programa que Aristóteles nos señala que supo hacer un buen negocio porque predijo o previó que iba a haber una buena cosecha de olivo y entonces compró las prensas para extraer el aceite y luego las rentó y las alquiló y obtuvo ganancias, ¿sí? Es decir, que no fue una persona totalmente dedicada a la observación astronómica y a la vida intelectual o a la investigación abstracta, sino que también fue un hombre de acción, ¿sí? Ahora, vamos a ir a su cosmología, ¿sí? Y entonces, vamos a ver que él propone como principio generador de todas las cosas, es decir, como causa generadora o fuente generadora, al agua, Togidor, ¿sí? Y en el pasaje en el que Aristóteles nos informa de ello, que es en el libro primero de la metafísica o libro alfa, ustedes pueden encontrar los argumentos que Aristóteles aduce como bases para la hipótesis de Tales de Mileto, de que el principio generador y constitutivo de todas las cosas era Togidor, ¿sí? El agua. Entonces, de él nacían todas las cosas, Gignetai, ¿sí? Y vamos a ver que ese principio generador es material, es determinado, porque es uno de los elementos, de los 4 elementos que los griegos identificaron, al que se agregó el éter, ¿sí? O aiter, más adelante, ¿sí? Pero, ¿cuáles son esos 4 elementos? Agua, aire, tierra y fuego. Son elementos materiales, son determinados porque son particulares, ¿sí? Y son materiales, son sustancias materiales que nosotros podemos observar y conocer a través de la percepción sensible. ¿Sí queda claro? Ahora, dice Aristóteles, el elemento y principio primero de todas las cosas es aquel a partir del cual todas las cosas existen y llegan por primera vez al ser y en el que terminan por convertirse en su corrupción, subsistiendo la sustancia, pero cambiando en sus accidentes, porque tal naturaleza se conserva siempre, porque es necesario, dice Aristóteles, que haya alguna sustancia natural, una o múltiple,
de la que nazcan las demás, mientras ésta se conserva. Entonces ahí tenemos el principio racional, generador, universal, del que nacen todas las cosas y que se transforma, pero subsiste, permanece. ¿Sí? Entonces, eso implica la hipótesis de que la materia se transforma, pero se conserva. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, estamos viendo que está pensando Tales en un principio natural, un elemento, ¿sí? Una sustancia generadora universal que se transforma. Ahora, Aristóteles atribuye a la observación de que el semen es una sustancia húmeda y generadora. Y entonces le adjudica una parte a la observación, ¿sí? La importancia de la observación empírica, ¿sí? La observación de los fenómenos, ¿sí? Y aquí encontramos expuesta de manera muy sucinta la hipótesis de Tales de Mileto. El principio generador y activo de todas las cosas es tohidor, que en griego to significa lo húmedo, pero en español decimos el agua. ¿Sí? No sé si hasta aquí se entiende la importancia de esta hipótesis o teoría física. Ahora, ¿por qué física? Porque ellos buscaban la physis. De ahí viene la palabra física. ¿Sí? Entonces, están pensando en términos de una sustancia natural. Y por eso Cornforth, en sus estudios sobre la filosofía presocrática, destaca que el descubrimiento de la naturaleza como naturaleza fue una de las principales aportaciones de la filosofía presocrática y específicamente de los físicos milesios. ¿Sí? Entonces ya no es una deidad, ¿sí? Es un principio natural, observable, perceptible y desde luego vemos una hipótesis abstracta, universal, ¿sí? Y que considera que esa sustancia generadora se transforma, pero permanece, no se destruye. ¿Sí? Ahora, pasemos al sucesor de Tales, Anaximandro de Mileto. De él tenemos información y les sugiero que acudan al capítulo 3 de la obra de Kirkcraven Schofield, en donde van a encontrar esta tabla. ¿Sí? Ustedes pueden encontrar reunidos en forma paralela las distintas fuentes relacionadas con la cosmología de
Anaximandro de Mileto. Entonces, hay una columna A, una columna B y una columna C. La columna A se refiere a todo lo que en su física Simplicio, un autor muy posterior del periodo helenístico, nos transmite acerca de la teoría de Anaximandro, perdón. Entonces, al colocar la segunda columna tomada de Hipólito, otro autor muy posterior, y la tercera de Pseudo-Plutarco, Kirchraven y Schofield, en su metodología muy rigurosa y basándose en conocimientos filológicos muy rigurosos, van comparando la información tanto biográfica como específicamente filosófica, ¿sí? Y entonces ustedes van a encontrar que aquello en lo que coinciden esas tres fuentes doxográficas. ¿Qué quiere decir doxográfico? Gráfico viene de doxa, opinión, y grafé, grafía, escritura. Entonces son las opiniones registradas, las referencias escritas que nos van a permitir acceder al pensamiento de estos grandes pensadores, ¿sí? Entonces, vamos a ver que de acuerdo con las fuentes doxográficas, Anaximandro propuso que el principio generador y constitutivo de todas las cosas era to apeiron, lo infinito, lo indeterminado. Entonces, a diferencia de Tales, que propuso al agua, que es un elemento definido, determinado, Anaximandro propone una sustancia generadora indeterminada. ¿Sí? Cuando Aristóteles trata de aclarar qué entendía por apeiron, Anaximandro se resiste a definir a esa sustancia indeterminada como una mezcla de los elementos, agua, tierra, aire y fuego. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacer un pastel, por ejemplo, pues tenemos que tener los ingredientes y luego mezclarlos de una cierta manera, seguir un procedimiento para obtener una masa que luego horneamos y que termina siendo un pastel. ¿Sí? Entonces, no es esa la manera de concebir al primer principio indeterminado. No, no, no. El primer principio es indeterminado, es decir, no corresponde a ningún elemento. ¿Sí? Segundo, es un principio universal, un principio generador de todas las cosas, que es ilimitado a, la preposición a indica privación, o sea, es indeterminado, o sea, no es determinado. Segundo, no tiene límite espacial ni temporal.
Entonces, ahí ya vemos un principio infinito en términos espacio-temporales. ¿Sí? Un principio que está en constante movimiento, y ese constante movimiento da lugar a los opuestos, a lo frío, lo caliente, lo húmedo, lo seco. Y entonces ahí vemos esbozada la idea de que ese principio generador es activo, es vivo, ¿sí? Y une al cosmos y a los infinitos cosmos, porque Anaximandro concibe lo real en términos de una infinitud de mundos, es decir, su visión del cosmos no se limita a lo observable, ¿sí? Entonces concibe infinidad de mundos. Imagínense, ¿sí? Estamos hablando de un pensador del siglo VII, VI antes de Cristo. ¿Cuántos siglos nos separan de su tiempo? ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos siglos? Estamos en el siglo XXI de la era cristiana, porque en Occidente se adoptó el periodo antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Y nos vamos para atrás, a siglos anteriores, ¿sí? Entonces, ¿de cuántos siglos estamos hablando? Si son 21 siglos de nuestra era, agreguemos los de la era precristiana, ¿sí? ¿Sí queda claro? Entonces, por otro lado, él no solo, Anaximandro no solo propuso un principio generador y activo, ilimitado espacial y temporalmente, en continuo movimiento, es quien introdujo la palabra arjé, que quiere decir principio, en el sentido de comienzo y de fuente generadora. ¿Sí? Entonces hay ese concepto de inicio, pero además mantiene la tesis de que hay un principio, es decir, monocausal, como hizo Tales antes de él, pero lo concibe no como una sustancia determinada, sino indeterminada. ¿Sí? Por otro lado, aparte de distinguir esa sustancia indeterminada, otra que todos los elementos conocidos, ¿sí? Señala que el nacimiento de todas las cosas y su corrupción ocurren según la necesidad, cataton greón, en griego, ¿sí? Según necesidad. Y ahí vemos la distinción entre mito
y filosofía, racionalidad filosófica. ¿Por qué? Porque la religión antropomórfica griega consideraba a los dioses casi idénticos a los seres humanos, con la diferencia de que ellos eran inmortales y felices. ¿Sí? Y entonces eran caprichosos, envidiosos, irascibles, libidinosos, violentos, iracundos, veleidosos, caprichosos, ya lo dije, ¿sí? Entonces actuaban como se les daba la gana, cuando se les daba la gana. Eran violadores, eran abusivos, eran muy violentos, ¿sí? Claro, también había deidades amigables, ¿sí? Pero en general el panteón helénico, o sea, panteón, todos los dioses, porque nosotros llamamos panteón al cementerio, ¿sí? Pero la palabra griega pan significa todos, theón, los dioses. Entonces, el panteón olímpico, pues, estaba compuesto de deidades de toda índole, ¿sí? Y ustedes pueden encontrar esto en las obras de Homero y en la Teogonía de Hesíodo, y pueden encontrar en la literatura y en la poesía griegas toda estas características de los relatos míticos, ¿sí? A diferencia de esa visión, ya en el pensamiento filosófico, y específicamente Anaximandro introduce la noción de que el nacimiento y el fin de las cosas se da kata ton chreón, según la necesidad. ¿Sí? Ahí vemos un principio necesario. ¿Sí? Lo que ocurre en la naturaleza no se debe al capricho divino ni a la intervención de deidades. Ocurre según un principio cosmológico, natural, necesario. ¿Observan la diferencia entre mito y logos filosófico? Aquí vamos constatando ese paso del relato mítico a el discurso razonado y racional propiamente filosófico. ¿Sí? ¿Y de qué manera expresa un tanto poéticamente, pero sirviéndose de una analogía jurídica, Anaximandro, el orden y el equilibrio en la naturaleza? A través de esta figura que les voy a leer. Pues se pagan mutuamente pena y retribución por su injusticia según la distribución del tiempo. ¿Sí? Entonces, esa idea de pagarse mutua retribución, ¿sí? Entonces, a la primavera sigue después el otoño, el invierno, y esos ciclos naturales, según el tiempo, se equilibran. ¿Sí queda claro? Entonces, claro, estaban en un momento en el cual no había los desastres ecológicos que hoy en día ocurren y que muy lamentablemente
afectan a la agricultura, a la economía, a la calidad de vida. ¿Sí? Entonces, había un mundo, pero además pensemos en ese mundo helénico, ¿sí? Pensemos que había un orden natural, ¿sí? Ciclos naturales y ciertos equilibrios, y por tanto es razonable considerar que esto influyó en la formulación de la teoría de Anaximandro, ¿sí? Entonces, ese símbolo de pagarse mutuamente la injusticia, entonces, es una manera de concebir los cambios y los ciclos de la naturaleza. No sé si algunos de ustedes tengan alguna pregunta en especial, pero si quieren al final, les doy unos minutos para que ustedes formulen los comentarios, las preguntas, las dudas que les parezcan pertinentes para que aclaremos mejor la teoría de Anaximandro. Pero fíjense qué maravilla de concepción. Por ser ilimitado, Toapeirón contiene todos los cielos. ¿Sí? No hay un solo cielo, ¿sí? El que vemos nosotros. Aunque después de leer a Esquilo, que dice, luna pupila de la noche, en una metáfora extraordinaria, pues ya no vamos a volver a ver la luna como luna, sino la noche como un gran ojo y la luna llena como la pupila, ¿sí? Pero es que hay una proximidad fascinante entre el pensar filosófico, que es parte de hacerse preguntas y de buscar respuestas de manera racional, parte de admirarse de la Thaumatzeit, como dice Platón en el Teteto, ¿sí? Para proponer teorías, concepciones explicativas, ¿sí? Entonces, hay una proximidad entre la admiración estética y la admiración intelectual, la curiosidad intelectual. Y de hecho, todos los seres humanos, desde pequeños, formulamos preguntas y nos topamos a menudo con que los mayores no nos dan explicaciones, nos dicen, no atienden nuestras preguntas y no estimulan esa curiosidad natural de alguien que desea saber, de alguien que desea entender, de alguien que desea conocer, ¿sí? Entonces, ya vimos la teoría de Tales y de su sucesor y amigo Anaximandro, ¿sí? Ambos oriundos de Mileto, ¿sí? Pero nos falta una parte extraordinaria de la concepción filosófica de Anaximandro y que atañe a la zoogonía o al origen de los animales, zoo, animal, y goné,
origen, y la antropogonía, de antropos, hombre, y goné, origen. Pero en su teoría ya antropos no es el varón, aner. No, ya es antropos, la especie humana, ¿sí? Y ahí vamos a ver la formulación de una teoría evolutiva de la vida animal y la vida humana, ¿sí? Que tuvo sus influjos fenicios, ciertamente, pero que es extraordinaria. Y aquí nos va a ayudar a entender el contraste entre el razonamiento mítico y el razonamiento filosófico propiamente argumentativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nos vamos al mito del origen del ser humano en la tradición griega, vamos a dar con dos grandes epopeyas hesiódicas, ¿sí? La teogonía, en donde se relata el mito de Prometeo encadenado, ¿sí? Y en donde lo que se plantea, ¿sí? Es que primero los varones existieron en una especie de paraíso masculino donde no había mujeres, ¿sí? Pero de pronto Zeus los ve muy contentos y se molesta, y entonces empieza a causar problemas para que ellos enciendan el fuego, y sin fuego pues la vida humana no sería posible. ¿Sí? Entonces el mito de Prometeo dice que Prometeo, un titán, hermano de Epimeteo, porque pro quiere decir antes, de metis, del conocimiento, el que prevé lo que va a pasar, sabe lo que va a pasar, ¿sí? Prometeo se conduele de los humanos, varones, y entonces roba el fuego de Atenea, la diosa de la sabiduría, y se los da como don a los humanos, varones, y gracias a ello los seres humanos pueden subsistir. Pero Zeus se da cuenta del engaño, ¿sí? Y castiga a Prometeo, ¿sí? Y le pide a los dioses, le ordena a los dioses y a las diosas que preparen a Pandora, la primera mujer, ¿sí? Pan significa todos y Dora los dones, todos los dones. Entonces es muy conocida la frase de la caja de Pandora, pero no era propiamente una caja, sino una ánfora con una tapa, ¿sí? Entonces ella es provista de todos los dones, la belleza, la seducción, la elocuencia, la gracia, la astucia, ¿sí?
y ella lleva esos dones y cuando destapa el ánfora, deja escapar todos los males. La enfermedad, el sufrimiento, la mortalidad, ¿sí? No deja salir a la esperanza. Él pide. ¿Sí? Entonces, queda atribuida la vulnerabilidad humana, la fragilidad, la mortalidad, el dolor, queda atribuida a la intervención de un principio femenino funesto. ¿Sí? De ahí que Simone de Beauvoir, en 1949, en su célebre obra El segundo sexo, le dé ese título a su crítica a todo el orden patriarcal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto en el mito del Génesis bíblico, en la tradición judeocristiana, Eva es la segunda. Es creada a partir de una costilla de Adán para que lo acompañe. No para que le sirva, para que lo acompañe. ¿Sí? Y en la tradición griega, pues Pandora es la segunda en existir y existe como castigo, como instrumento de castigo divino sobre los humanos. Y entonces vamos a ver las dos versiones hesiódicas, la que está en la Teogonía y la que está en los Trabajos y los Días, la otra gran epopeya de Hesíodo. Entonces vamos a ver cómo pinta, cómo diseña, ¿sí? Dice, a Hefesto ordenó que cuanto antes tierra con agua mezclara y de hombre la voz le pusiera y la fuerza y de virgen un bello cuerpo amable en el rostro igualara a las inmortales diosas. Y Atenea sus labores le enseñara el tejer con arte la tela y gracia esparciera en torno de su testa la áurea Afrodita y doloroso anhelo y las penas que devoran los miembros. ¿Cuáles son esas penas? El deseo amoroso, ¿sí? Que le pusiese en fin mente de perra y capciosa conducta. Ordenaba a Hermes, mensajero Argicida, matador de Argos, ¿sí? Dijo, y obedecieron ellos a Zeus Cronión soberano, o sea, Zeus hijo de Cronos, el tiempo, soberano de los dioses. Pronto de la tierra plasmó el ínclito cojo, que es Hefesto, una imagen, mas otros innúmeros lutos vagan entre los hombres, y llena está la tierra de males y el mar está lleno, y unos morbos de días, otros de noche a los hombres. De suyo esos morbos visitan a los mortales, los males llevando en silencio, porque la voz les quitó Zeus sapiente. Así de ningún modo es posible eludir la mente de Zeus. ¿Sí? Entonces, las mujeres somos el castigo divino, de acuerdo con el mito hesiódico. ¿Sí? Entonces, ya vieron un ejemplo de mito, ¿no? Y recordemos que en nuestro campus, la UAM Iztapalapa, el edificio E tiene una pintura mural de Belkin que representa a Prometeo, llevando el fuego, que simboliza la sabiduría y el arte y la ciencia.
¿sí? Y también en Ciudad Universitaria, en la UNAM, está un monumento a Prometeo. Entonces, Prometeo es una imagen central no solo en el mito antiguo, sino ha sido un símbolo. Y de hecho yo les sugiero que lean la versión española de Prometeo encadenado, una extraordinaria tragedia compuesta por Esquilo en el siglo V a.C., porque era parte de una trilogía y Prometeo luego terminaba liberado, ¿sí? En esa obra editada por Carlos García Gual, y yo considero que la mejor traducción de la obra de Esquilo al español es la de Carlos García Gual, y viene acompañada por los textos de Prometeo, de Goethe, de Nietzsche y de otros grandes pensadores ilustrados y modernos. ¿Sí? Entonces, Prometeo ha sido una fuente inspiradora. Y de hecho, vamos a ver cuando tratemos el siglo V, el movimiento sofista, pues vamos a ver cómo Protágoras de Abdera, el sofista más reconocido y exitoso, que ejerció su enseñanza por 45 años y llegó a ganar más dinero que Fidias, el gran escultor, vamos a ver que en el diálogo platónico Protágoras pronuncia un discurso que retoma la figura de Prometeo y Epimeteo, el hermano. El Epi es después, o sea, ya una vez que actuó, piensa, ¿sí? Y vamos a ver cómo el mito es transformado en alegoría. Es utilizado como un recurso retórico para comunicar un mensaje, una teoría, una enseñanza, una idea. ¿Sí? Entonces, frente a esta visión mítica que ya les expuse, vamos a ver de qué manera Anaximandro formula su teoría del origen del ser humano. Voy a dar lectura a una de las principales fuentes. Anaximandro dijo que los primeros seres vivientes nacieron en lo húmedo, envueltos en cortezas espinosas o escamas, que al crecer se fueron trasladando a partes más secas y que cuando se rompió la corteza o escama circundante, vivieron durante un corto tiempo una vida distinta. Entonces, ahí vemos cómo el origen de los animales se da en lo húmedo y cómo después esos seres vivientes se transforman y adaptan a un modo de vida fuera del agua. ¿Sí? Otro fragmento. Dice además que el hombre, ¿sí?, Hoanthropos, no dice Joaner, Hoanthropos, ¿sí? En un principio nació de criaturas de especie distinta, porque los demás seres vivos se ganan la vida enseguida por sí mismos
y que solo el hombre necesita de una larga crianza, y por esta razón, de haber tenido su forma original desde un principio, no habría subsistido. Es decir, si los seres humanos desde un principio hubiésemos tenido la forma que actual tenemos, no habríamos podido subsistir. Ahí vemos un argumento filosófico. Ya el pensador y filósofo Anaximandro no se atiene a un relato mítico, ni a una autoridad de índole religiosa. Propone, si el ser humano, ho anthropos, desde el principio hubiese tenido la constitución anatómica actual, no habría podido subsistir. Pero el ser humano, tal como lo conocemos y tal como nosotros somos, requiere una larga crianza para subsistir por sí mismo. ¿Sí? Si hubiese nacido así, no habría podido subsistir. Entonces ahí tenemos un argumento contrafáctico. ¿Sí? Es decir, ¿qué habría pasado si el ser humano desde el origen hubiese sido como ahora es? No habría podido subsistir. ¿Sí? Después recordemos que en el siglo XIX Darwin propone su hipótesis, su teoría de la evolución. Y fue un escándalo. ¿Sí? Mayúsculo. ¿Cómo nosotros, los seres humanos, éramos descendientes, éramos primates y descendientes del mono? ¿Sí? ¿Cómo? Eso era contra el relato bíblico, el libro sagrado del Génesis. ¿Sí? Entonces, yo les sugiero que lean a Leakey, Richard Leakey. Él fue curador de la Sala de la Evolución en el Museo Británico. Fue paleontólogo desde niño, porque sus padres eran paleontólogos y excavaban en África y participaron en hallazgos y descubrimientos de antepasados nuestros, ¿sí? Y que explica muy bien la teoría de la evolución, ¿sí? Y lo que se conoce como la adaptación de las especies, ¿sí? En un sentido científico y riguroso, ¿sí? Y muy accesible y claro, ¿sí? Entonces, imagínense lo que está planteando Anaximandro. ¿Cuántos siglos antes de Darwin? Por eso Darwin le da crédito a quienes le antecedieron y dice que está sobre hombros de gigantes, ¿sí? Y se está refiriendo específicamente a Aristóteles, padre de la biología, ¿sí? Que en su momento, en la Historia de la Filosofía 2, ustedes podrán conocer y admirar, ¿sí? Entonces, otro fragmento.
El milesio Anaximandro creyó que del calentamiento del agua y de la tierra nacieron peces o animales muy semejantes a ellos. En su interior se formaron hombres en forma de embrión, retenidos dentro hasta la pubertad. Una vez que se rompieron dichos embriones, salieron a la luz varones y mujeres capaces de alimentarse. Varones y mujeres capaces de alimentarse. No está diciendo que Pandora llegó después, ¿sí? Y esto constata, reafirma que por zoánthropos, Anaximandro está entendiendo ser humano en un sentido análogo al de Homo sapiens. Los seres humanos, mujeres, varones, somos miembros de la misma especie, somos animales, somos mamíferos, vertebrados, ¿sí? Y nada de que primero fue un paraíso masculino y luego llegó el principio del mal femenino. ¿Sí? Y bueno, aquí hay otra fuente muy interesante y que me gusta mucho porque hace referencia a Siria. ¿Sí? Siria es una cultura milenaria, asombrosa. La ciudad de Damasco tenía la biblioteca más antigua que todavía funcionaba como biblioteca y que el ejército estadounidense destrozó hace unos años. ¿Sí? Entonces, ahora, no sé si ustedes vieron Cafarnaún, la ciudad perdida. ¿Sí? ¿Evelyn? Sí, sí lo he visto. Sí. Es una maravilla, ¿sí o no? Y está muy bueno. Es extraordinaria. O sea, ¿perdón? Muy conmovedora. Sumamente conmovedora, trágica. Sí. ¿Sí? O sea, las condiciones en las que están de miseria, de inseguridad, de violencia, de ignorancia, de brutalidad. ¿Sí? La directora es extraordinaria, ¿sí? Entonces hay otra gran película suya que les recomiendo mucho, que es Caramel, ¿sí? Que es una película muy femenina y muy crítica a la cultura patriarcal, ¿sí? Y otra gran película suya también es ¿A dónde vamos a ir? ¿Sí? Pero en Cafarnaúm, la ciudad perdida, estamos viendo a niños que viven en la calle en condiciones de miseria, de brutalidad, de inseguridad, de tráfico, ¿sí? De secuestro, de todo tipo de atropellos, ¿sí? Entonces, sí. ¿Y qué tal actuaron los niños? Extraordinario, ¿no te parece? El personaje es como un refugiado, ¿no? El personaje principal, el niño, creo que era un refugiado. Exacto, el hijo de una refugiada, Sí. ¿sí? Que es pequeñito, y bueno, no se las vamos a contar porque no les vamos a estropear la película a los miembros del grupo, sino que los invitamos a que busquen la película y las películas de esa gran cineasta siria, ¿sí? Ahora,
Aquí, en el fragmento 137, se señala: esta es la razón por la que veneran también los sirios al pez, por creer que es de raza similar y pariente, y a este respecto filosofan de un modo más razonable que Anaximandro, ¿sí? Pues este manifiesta que los peces y los hombres no nacieron de los mismos padres, sino que los hombres en un principio nacieron dentro de los peces y dentro de ellos se criaron como los tiburones, y que luego fueron capaces de cuidarse por sí mismos, salieron a la luz y se posesionaron de la tierra. Y entonces ahí contrasta las maneras de pensar de los sirios acerca de los peces y la hipótesis de Anaximandro sobre el origen de nuestra especie, ¿sí? Zoanthropos, ¿sí? Entonces, ahora que he terminado con la exposición del segundo de los grandes milesios, Anaximandro, me voy a ocupar del tercero de ellos, Anaxímenes de Mileto. Entonces, de Anaxímenes de Mileto, sabemos que su padre fue Eurístrato, que fue discípulo de Anaximandro y según algunos también de Parménides. Y señala Diógenes Laercio también. Dijo que el principio material era el aire, toaer, y lo infinito, y que los astros no se mueven bajo la tierra, sino en torno a ella. Empleó una dicción jonia simple y concisa. Vivió, según la información de Apolodoro, hacia la época de la toma de Sardes. Sardes, una ciudad del Asia Menor, griega, era como la París de su tiempo, de los perfumes, los cosméticos, los refinamientos, y murió en la Olimpiada 63. Nosotros vamos a ver que los antiguos griegos acudían a las fechas de las Olimpiadas y era como el eje para la cronología, para establecer en qué época vivieron cada uno de los pensadores o estadistas o personajes, poetas, artistas, ¿sí? Y vamos a ver que se refieren al acmé, no al acné, ¿sí? Sino acmé en griego, alfa, kappa, mu, eta, o E larga, ¿sí? Acmé, que significa florecimiento. Y voy a hacer referencia a esa noción tan sabia de la existencia humana por contraste a la que prevalece en nuestros días. Aquí te piden maravillas para emplearte en un trabajo, ¿sí? Licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorados, experiencia profesional, publicaciones, inventos, ¿sí? Y prácticamente a los 40 años, si no estás ubicado en el mercado laboral, pues eres desechable, ¿sí? Y eso es muy desalentador para los jóvenes y las jóvenes, ¿sí? Muy desalentador. No, para los griegos el momento del florecimiento, de la creatividad,
era, en el caso masculino, alrededor de los 40 años. ¿Sí? Entonces, el flori o el florecimiento era en un momento de madurez. ¿Sí? En el caso femenino, porque desafortunadamente la cultura griega fue patriarcal y bastante misógina, ¿sí? Vamos a ver que el florecimiento femenino era muy temprano y estaba ligado a la maternidad. Entonces, las mujeres se casaban a los 13 años, no por voluntad propia, sino por acuerdos entre las familias que se enlazaban a través de los matrimonios, ¿sí? Por conveniencia. Entonces, realmente su forma de vida era muy limitada, excepto en Asia Menor. Ya hice referencia a que en la era arcaica, que comprende los siglos VIII y VII antes de Cristo, que fue la época del florecimiento de la poesía lírica, y ya hice referencia a Safo de Lesbos, como gran música, gran compositora, perfeccionadora de un instrumento de cuerdas y creadora de una métrica específica. No solo gran compositora, sino incluso su casa era reconocida como museión, la casa de las musas, ¿sí? Y ahí se cultivaban y preparaban las jóvenes antes del matrimonio. Claro, jóvenes aristócratas del Asia Menor, ¿sí? Entonces, realmente yo los invito a todos a leer la obra poética que se ha conservado de Safo de Lesbos, ¿sí? Entonces, vamos ahora a volver a Anaxímenes de Mileto, ¿sí? Porque ya divagué un poco al referirme a la poesía sáfica y a la poesía lírica. Entonces, sí quedó claro la importancia de las fechas de las celebraciones olímpicas. ¿Quién hizo el registro de las Olimpiadas? Aristóteles, de esta gira. Y por ello la ciudad de Atenas le rindió honores en agradecimiento. ¿Sí? Vamos a ver que Anaxímenes fue muy cercano a Anaximandro y continuó la investigación sobre la filosofía de la naturaleza y propuso como principio o arjé al aire, toaer, que es una sustancia material determinada. Entonces, continúa la tradición monista, ¿sí? Fundada por Tales, ¿sí? Que atribuye a un principio generador el ser la causa de todas las cosas, ¿sí? Y vamos a ver que propone que esa sustancia básica, material, generadora, ¿sí? Está en movimiento y lleva a cabo dos procesos distintos. Uno de rarefacción, que hace que el aire sea cada vez más sutil, ¿sí? Y otro de condensación, que hace que el aire sea cada vez más denso hasta llegar a lo más sólido, ¿sí? Y de esa manera, a través de esos
dos tipos de procesos de esa única sustancia generadora, ¿sí? Explica la diversidad a partir de un solo principio. ¿Cómo de un solo principio provienen cosas tan diferentes, tan múltiples, tan diversas? Ese era un problema que los físicos tenían que explicar, ¿sí? Cómo de un principio generador surge todo la multiplicidad y la diversidad de cosas que existen, ¿sí? Entonces, esa fue su hipótesis, ¿sí? Y vamos a ver cómo las fuentes, empezando por Teofrasto. Teofrasto fue muy cercano a Aristóteles, fue el sucesor de Aristóteles en el Liceo, fue, según muchos, el primer historiador de la filosofía, ¿sí? Él heredó la biblioteca particular de Aristóteles, que fue la biblioteca privada más voluminosa de la antigüedad. Aristóteles fue un lector extraordinario, ¿sí? Y según Simplicio en su física, Teofrasto señaló que Anaxímenes de Mileto, compañero de Anaximandro, pero la palabra griega es hetairos, ¿sí? ¿Ustedes saben quiénes eran las hetairas? Las compañeras en un sentido sexual, ¿sí? Entonces, hetairos tiene una connotación erótica, ¿sí? Entonces, vamos a ver que ese tipo de amistad en la filosofía, ¿sí? No era algo extraño ni censurado en su tiempo, ¿sí? Y les he dicho que entrañaba una cercanía, una proximidad, una intimidad muy grande, pero al mismo tiempo acompañada de una enorme libertad para pensar por su propia cuenta. Pensar en común, pero pensar de manera independiente. Entonces, es una verdadera paridad, ¿sí? Estar a la par con la persona amada, ¿sí? Entonces, continúa esta cita o este fragmento 140. Dice, Anaxímenes dice, como Anaximandro, que la naturaleza substante es una e infinita, mas no indefinida. O sea, acepta de Anaximandro que sea una, pero a diferencia de Anaximandro, sostiene que es definida. Definida e infinita. Y eso nos cuesta mucho trabajo concebirlo a nosotros porque nuestros hábitos mentales nos llevan a pensar que lo infinito es inmaterial, ¿sí o no? Tendemos a concebir lo infinito en términos sumamente abstractos, ¿sí? Y entonces nos cuesta trabajo pensar en que la infinitud
se dé en el ámbito material. ¿Sí? Entonces, creo que es interesante toparnos con otras concepciones diferentes que nos invitan a enriquecer nuestra manera de pensar y de concebir la realidad. ¿Sí? Dice que la naturaleza sustante, ¿sí?, es una e infinita, mas no indefinida, sino definida. O sea, determinada. Porque el aire es una sustancia determinada. Y la llama aire. Se distingue en su naturaleza sustancial por rarefacción y condensación. Al hacerse más sutil, se convierte en fuego y en viento. Si se densifica más, a continuación, en nube. Si se condensa más, se convierte en agua. Luego en tierra, después en piedras, y el resto de los seres surgen de estas sustancias. Hace también eterno al movimiento, por cuyo medio nace también el cambio. ¿Sí? Metabolén, Ginnesdai. ¿Sí? Vean qué genialidad. O sea, cómo los tres pensadores milesios se preocupan de lo mismo. ¿Cuál es la causa o el principio generador de todas las cosas, universal? 2. Proponen los tres un principio generador. En el caso de Tales, un principio generador determinado, que es Togidor, el agua. En el caso de Anaximandro, Toapeiron, un principio generador indefinido, pero material. Ilimitado en el espacio y en el tiempo, y que abarca todos los mundos habidos o existentes, que son apeiron, son infinitos. ¿Sí? Y en el caso de Anaxímenes, un principio generador y constitutivo de todas las cosas, que es Toaer, el aire, que es infinito, y ahí retoma el concepto de infinitud de Anaximandro, pero también propone que sea un elemento definido que es Toaer, el aire. Ya sea rarificado, ya sea condensado. Que está siempre en movimiento y ese principio es generador. ¿Sí queda clara las semejanzas y las diferencias? ¿Cómo se proponen explicar la generación de todas las cosas a partir de un principio material? 2, se atienen a lo que existe como naturaleza, ¿sí? Lo natural, ¿sí? Los tres son materialistas, materia en griego es hile, ¿sí? Y los tres no solo proponen que
es una causa originaria, sino también es un principio que subsiste y permanece pese a las mutaciones o cambios y pese al proceso de corrupción o descomposición. Entonces, es un principio material que permanece. Y esto explica que se mantenga y se conserve lo existente. Entonces vemos que si bien los 3 milesios se apartan del mito, del relato mítico, ¿sí? Y proponen un principio natural, ¿sí? Al mismo tiempo se proponen explicar no solo la génesis o el origen de todas las cosas, sino la permanencia del cosmos, del orden natural, ¿sí? Entonces hay un principio que es generador, pero que también ordena. En el caso de Anaximandro, según una necesidad, catatongreón, y según una medida del tiempo, ¿sí? Taxin, ¿sí? Y en el caso de Anaxímenes, a través de esos 2 procesos que explican que una sola sustancia material determinada pueda dar cuenta de la diversidad tan grande de tipos de objetos. ¿Sí? También explica Anaxímenes que lo caliente y lo frío se deben a la rarefacción y la condensación. Y bueno, nosotros podemos ver que si ponemos a calentar el agua, ¿qué pasa? Se da un proceso de evaporación. Y entonces podemos considerar que la observación de los ciclos del agua, ¿sí? Cómo el agua se evapora cuando se calienta por los rayos del sol y luego se condensa en nube y luego se precipita como lluvia. Y entonces, de ahí, Anaxímenes propone que se hace cada vez más densa, entonces se vuelve tierra, se vuelve piedra, ¿sí? Y entonces vemos cómo va observando los fenómenos meteorológicos o relacionados con el clima, los vientos, la temperatura, ¿sí? Todos los procesos que observaban, ¿sí? Ya los observan no en términos divinos, sino como procesos naturales y explicables en términos físicos. ¿Sí? De ahí que estén lejos del mito. ¿Sí? Claro, yo los invito a que lean la Teogonía y que se fascinen con la poesía de Homero, etcétera, pero es muy diferente la inventiva y la imaginación poética a la imaginación científica, ¿sí? Y la propuesta de explicaciones, pues tiene que dar cuenta tiene que explicar, ¿sí? Tiene que ser
clara, tiene que ser precisa o específica y tiene que ser contrastable. ¿Sí? Tiene que someterse al análisis, al examen racional y tiene que resistir el proceso de las objeciones o cuestionamientos. ¿Sí? Otro fragmento, el 144, que nos llega a través de Cicerón, plantea que Anaxímenes consideró que el aire era divino. Ya me referí a que los filósofos presocráticos, y no solo ellos, sino Platón mismo, reconceptualizaron lo divino, ya no en términos antropomórficos, sino en términos más abstractos. ¿Sí? Ese principio generador universal y que da cuenta de la existencia de todas las cosas, del nacimiento, de su muerte, según necesidad, ¿sí? Según un orden, ¿sí? Y que no se destruye, se conserva, se transforma, pero no se destruye. Esa es una nueva manera de concebir lo divino, ¿sí? Pero a diferencia de la religión que postula la creencia en una divinidad o en un conjunto de divinidades, los filósofos proponen la hipótesis de un principio divino. Y esa es una gran diferencia entre mito, entre religión y pensamiento filosófico. ¿Sí? Aristóteles, en su libro 10 de la metafísica, desarrolla una teología y habla de la metafísica no como metafísica. Ese nombre se le atribuyó a su obra porque estaba colocada los libros que integran ese texto al lado o más allá de la física, metatafisique, ¿sí? Entonces, más allá de la física. Entonces, pero después se consideró que era muy pertinente el nombre y por eso lo adoptaron. Pero Aristóteles calificó ese pensamiento como teología. Porque la palabra teología es una palabra griega que fue inventada, usada por primera vez por Platón. ¿Sí? Entonces, sí hay un pensar sobre lo divino, pero un tipo de pensar filosófico que está muy lejos del mito y muy lejos del dogma y muy lejos de una religión de libro sagrado. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿por qué el aire, vamos a ver, es divino, según Anaxímenes de Mileto? En el fragmento 144 se nos dice: Anaxímenes determinó que el aire es un dios, que tiene nacimiento, es inmenso e infinito y está siempre en movimiento, como si el aire sin forma alguna pudiera ser un dios o todo lo que tiene nacimiento no fuera mortal. Entonces vemos que
es una opinión crítica de Cicerón a la concepción de Anaxímenes de que el aire es divino. ¿Sí? Y que apela a la idea de que todo lo que nace, pues fallece. ¿Sí? Todo lo que tiene nacimiento también tiene muerte. ¿Sí? Pero para comprender de manera más profunda la teología de los primeros filósofos, les recomiendo leer a Jäger, Werner Jäger, su magnífica obra La teología de los primeros filósofos, traducida por José Gaos al español y publicada por el Fondo de Cultura Económica. Una obra maestra. En ella, el gran conocedor de la Grecia antigua, el gran erudito Jäger, autor también de Paideia, una obra fundamental, nos va mostrando cómo reconceptualizaron lo divino los filósofos llamados físicos o filósofos de la naturaleza, ¿sí? Y vamos a ver la noción de lo divino en tanto que es un principio generador, universal, es fuente de todo lo existente y es un principio no perecedero. ¿Sí? Es un principio que se sustenta y que no apela a otro principio. ¿Sí? De hecho, cuando ustedes estudien Aristóteles y su teoría de las causas, pues van a ver que él va retrocediendo del efecto a la causa y de esa causa como efecto de otra causa y así hasta lo que va a llamar la causa primera. Y va a decir en el libro 10 de la Metafísica, esa primera causa es el motor inmóvil. ¿Cómo puede un principio ser causa sin ser efecto de otra causa? ¿Sí? Y entonces va a decir que es un principio generador, pero que no está en movimiento, es decir, que no se desgasta y que no está sujeto a otra voluntad que lo mantenga siendo. ¿Sí? Y eso lo vamos a explicar más detenidamente en la última sección de nuestro curso dedicada al pensamiento de Platón. ¿Sí? Ahora, ya son la 1:36, ¿sí? Entonces, voy a pasar brevemente por algunos fragmentos adicionales para entender mejor la cosmogonía o cosmología de Anaxímenes. Todas las cosas nacen mediante una cierta condensación y rarefacción posterior a el aire. El movimiento, en efecto, existe desde siempre. Dice que cuando el aire se contrae, nace en primer lugar la Tierra, completamente plana, que en consecuencia cabalga sobre el aire, y que el Sol, la Luna y los demás cuerpos celestes tienen el origen de su generación en la Tierra. Declara, pues, que el Sol es Tierra y que debido a su rápido movimiento
logra el suficiente calor. Entonces ya vemos que el Sol no es Helios, el dios Helios, ¿sí? Es un cuerpo material, ¿sí? Y que es signo por el propio movimiento, ¿sí? Imagínense lo que significó para una mayoría de creyentes en dioses antropomórficos a los cuales había que rendir culto, había que acudir en procesión, había que celebrar rituales, había plegarias, súplicas, ¿sí? El decirles, no, nada de Posidón, nada de Helios, nada de Océanos, ¿sí? Como deidades. Todo es agua. Todo es apeiron. Todo es aer, ya sea condensado o rarificado. ¿Sí? Esto nos lleva a entender por qué en el siglo V Diopites, un mago, instigó a los ciudadanos para que se legislara en contra de la filosofía de la naturaleza. ¿Sí queda claro? Ahora, vamos a dejar los últimos minutos, que son 5, para que ustedes formulen comentarios. Hay otro aspecto que estaba olvidando mencionar, ¿sí? La comparación entre el aire cósmico y el alma aliento, el alma como neuma. Recuerden que a las llantas de las bicicletas y los automóviles o los triciclos, ¿sí? Se les llama neumáticos, ¿no? Y viene del griego, neuma, ¿sí? Entonces, el neuma es una especie de aliento vital. Y es un aliento cósmico porque vemos que para los milesios el cosmos es una especie de organismo viviente. ¿Sí? Y entonces es el neuma cósmico el que mantiene unido a todas las cosas y lo conserva vivo. ¿Sí? Y lo mismo el alma humana, ¿sí? Nos mantiene a nosotros unidos, y el neuma no solamente es el principio de vida, sino del orden. ¿Sí? Entonces ahí es muy interesante ver que la teoría de Anaxímenes atribuye al principio generador de todas las cosas y al principio constitutivo de todas las cosas, también el principio de vida y el principio de orden. ¿Sí queda claro? Entonces, con esto concluimos la sesión de hoy, dedicada a los 3 primeros filósofos de la naturaleza, los 3 de origen milesio, o sea, los 3 de Mileto, ¿sí? Y los 3, pues yo creo que ustedes pueden darse cuenta de su grandeza, de su brillantez, de su genio, de su capacidad extraordinaria para pensar, reflexionar y argumentar.
No podemos conocer sus obras. En el caso de Tales no se sabe si realmente escribió algo. Parece que escribió algo sobre náutica, pero no hay nada seguro. En el caso de Anaximandro sabemos que fue el primer escritor en prosa. O sea, el estilo de la prosa es el estilo del habla cotidiana, no el estilo poético, ¿sí? Y en el caso de Anaxímenes, pues sabemos que su teoría física retoma aspectos tanto de Tales como de Anaximandro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a Luis Villoro me tocó escucharle una clase sobre los tres presocráticos, los tres primeros presocráticos, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, y él presentaba su pensamiento en forma dialéctica, de tesis, antítesis y síntesis, porque tuvo un periodo hegeliano Luis Villoro, ¿sí? A mí me gusta verlos como tres amigos en la filosofía, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, tres grandes pensadores, tres amigos que compartieron la misma curiosidad intelectual y que estaban interesados en explicar el origen y de todas las cosas en términos universales y racionales, ¿sí? Pero no como tres sistemas de tesis, antítesis y síntesis, sino tres respuestas posibles, teóricas, argumentadas, a la pregunta de cuál es el principio universal de todas las cosas, ¿sí? Y aquí dejamos la sesión porque debemos respetar el tiempo. Les recuerdo que están cordialmente invitados el día de mañana a la sesión de asesoría, ¿sí? Me va a dar mucho gusto recibir sus comentarios, sus preguntas y sus reflexiones acerca de la filosofía de la naturaleza de los primeros tres grandes presocráticos, ¿sí? Porque en filosofía, así como Cristo divide la era precristiana de la cristiana, en filosofía Sócrates divide el periodo presocrático y el posterior a Sócrates, ¿sí? Porque fue una figura fundamental, ¿sí? Entonces, hasta aquí lo dejamos. Están cordialmente invitados a la sesión. Pero antes, no sé si Ángela o alguno de ustedes quiera decir algo. Profesora, ¿las asesorías a qué horas van a ser? De 4 de la tarde a 5 de la tarde. Ah, ok. ¿Sí? Sí, muchas gracias. No, con todo gusto. Pongo un horario para que nos coordinemos y podamos aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. ¿Mm? Entonces nos vemos mañana a las 4 de la tarde y con todo gusto conversaremos sobre la filosofía presocrática. ¿Mm? Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Igualmente.